Compartir pantalla. Aquí está. Estoy tratando de entrar. Nayeli Alexandra. Ya, chiquillos y chiquillas, ya para ir un poco entrando ya en materia de lo que es historia. Como hemos dicho en las clases anteriores, recuerden que un gran porcentaje de la prueba de transición es sobre la materia de cuarto medio. En ese sentido, en las clases anteriores estuvimos hablando, bueno, del sistema político, de la ciudadanía, de cómo funciona el pluralismo de pensamiento, el pluralismo partidario. También vimos las diferencias en los índices de pobreza y también la clase anterior, lo que estuvimos hablando fue de la globalización. ¿Qué era la globalización, chiquillos? Era más bien un proceso a escala mundial que era capaz de ir permeando tanto la economía, la política, la cultura de la sociedad en general. Dijimos que la globalización eh, permitía grandes avances en materia económica, daba hartos trabajos, pero también la globalización, por ejemplo, afectaba al medio ambiente, afectaba este como desarrollo económico a toda costa que terminaba perjudicando al planeta. Eh, y eso era una de las consecuencias más negativas de la globalización. Y en ese sentido, de la mano de la globalización, y para que ustedes se ubiquen, vamos más o menos avanzando igual, estamos tratando de avanzar de la manera más rápida posible, vamos más o menos como en la página 120 del libro de historia. Para los que lo tengan o los que eh, lo hayan bajado por ahí en formato PDF, vamos más o menos como en esa página. Y hoy día lo que nos corresponde hablar es sobre la energía. La energía enfocado, no energía como se lo pasan en física, sino que energía enfocada en las fuentes renovables y no renovables, sus consecuencias y sus beneficios. ¿Ya? Entonces, hoy sobre todo vamos a hacer énfasis en la importancia de las energías renovables. ¿Ya? Esta materia que a lo mejor pareciera que no está tan ligada a historia, pero en realidad recuerden que estamos viendo el tema de formación ciudadana y uno de los aspectos de la ciudadanía responsable con el medio ambiente. Por lo tanto, en esto también probablemente aparezcan un par de preguntas en la prueba de transición universitaria, para que tengan ojo con eso. Bueno, una definición muy, muy, muy simple de lo que es la energía. El concepto de energía, bueno, hace referencia a mover o transformar un objeto. ¿Ya? Eso es más o menos la energía. Pero hoy día vamos a hablar de la energía, como les decía, enfocándolo en las que son renovables y no renovables y también en el calentamiento global. ¿Qué tipo de energía renovable conocen, chiquillos? ¿Energías renovables? ¿Como cuál? Es decir, energías que no se agoten. ¿Qué tipo de energías no se agotan? ¿Y cuáles sí se agotan? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Nadie sabe qué tipo de energía podemos encontrar? ¿Cuáles La serían? eólica es renovable. Sí, la eólica es renovable. ¿Por qué? Porque viene del viento y el viento nunca se acaba. O en teoría no debería acabarse, podría pasar, pero no debería acabarse. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra puede ser renovable? La hidráulica. La hidráulica, ya bien. Y no renovable, las que se van a agotar, o las que se están agotando. La principal, chiquillos, de las que se están agotando y las que no son renovables es el petróleo. ¿Ya? El petróleo que... Vale, sí. ¿Cómo?
Alguien dijo algo y no se escuchó. O yo no escuché. Ahí lo había escrito. Ah, ya. Ah, pucha. Es que no, cuando estoy compartiendo pantalla, no puedo ver el chat. Profe, ¿ya le respondieron? Sí, ya me respondieron. Pero es que, Ah, ya. chiquillos, cuando yo estoy compartiendo pantalla no puedo ver el chat, así que la idea, o si alguien de verdad no puede prender el micrófono porque están cantando el cumpleaños feliz, avíseme y yo puedo mirar Gracias. el chat, pero si no, no puedo. Energía, Ya, profe. energías renovables, por ejemplo, hidráulica, la energía solar, la mareomotriz, que hace referencia a la energía de los mares, la energía eólica, geotérmica, que es la energía que se saca como de la temperatura que viene más de abajo de nosotros, de abajo de las capas de la Tierra, la energía biomasa también, esas son las renovables, y las no renovables, combustibles nucleares y combustibles fósiles. La energía nuclear, por ejemplo, no es renovable y es muy costosa. Los que vieron la serie Dark, por ejemplo, ahí que había una planta nuclear en Bindem, Profe, no la ha visto. ¿no la ha visto? Le voy a hacer un La spoiler. quiero- Véala, no la véala. que por eso. No, no, si no voy a decir nada de la serie, solo que ahí, por ejemplo, se veía una planta nuclear que también iban a cerrar. ¿Y por qué la iban a cerrar? Porque es muy costosa la energía nuclear, producirla. Y además es peligrosa. ¿Ya? Pero es una energía no renovable también, porque hay que producirla y se acaba. Y los combustibles fósiles, principalmente el petróleo chiquillo, que eh, pareciera ser que es aquello que nos permite, ¿cierto?, movernos de un lugar a otro. Sin el petróleo eh, no tendríamos el desarrollo automotriz, aunque sabemos que existen autos eléctricos, eh, autos que funcionan con energía solar también, pero lamentablemente comprarse un auto de ese tipo es demasiado caro para las personas mortales como nosotros. Un auto híbrido, un auto eléctrico sobrepasa los 40 millones de pesos en Chile. Muy caro, ¿ya? Y un auto a petróleo o a benzina, un auto nuevo de los chinos, uno encuentra desde 4 millones hacia arriba. Entonces, es mucha la diferencia para los simples mortales con no tanto dinero como nosotros. Muchos dicen que ni siquiera tiene que ver con el costo de producción, sino que tiene que ver con los intereses que hay detrás de los dueños de las grandes petroleras, eh, con todos los intereses cruzados que hay detrás y por eso no se desarrolla tanto la industria de los autos eléctricos o de los autos solares o de los autos híbridos. Pero eso ya es otro tema. Pero también es interesante ir pensando en eso. ¿Por qué si sabemos que contaminan más? Y sabemos que se pueden hacer eléctricos, no nos enfocamos en desarrollar ese tipo de automóviles? Es una pregunta que también deberíamos hacernos. Sobre todo en Chile. En Chile, chiquillos, y ustedes lo deben saber, tenemos índices de contaminación súper altos. Eh, Aquí en Chile, quizás en el último tiempo, la gente está comenzando a andar en bicicleta, pero la mayoría de los chilenos tiene un auto. En la mayoría de las casas hay un auto, más nuevo, más viejo, o como sea, o alguien cercano a ustedes tiene un auto, y eso también contribuye a la contaminación. Ya, pero eso lo vamos a ir hablando más adelante. La primera energía renovable que vamos a hablar hoy día es de la mareomotriz. Ya esta no es muy conocida porque no es lo mismo que la hidráulica. La mareomotriz se obtiene aprovechando la fuerza de las olas, ¿ya? Y esta fuerza de las olas transforma la energía mareomotriz en energía eléctrica. Son unas turbinas, chiquillos, que se instalan y que recogen la energía de las olas mediante el movimiento de las mismas. Son como se instalan debajo del mar, bajo el mar, y son unas cosas que van dando vuelta y que van produciendo energía a través de eso.
es muy parecida a la energía eólica, pero bajo el mar. Ya es la fuerza de las olas las que van dando vuelta unas turbinas y la transforman en energía eléctrica. ¿Qué tipo de ventajas tiene la mareomotriz? Que es renovable, que no contamina, que es silenciosa, que tiene un bajo costo de materia prima, que no concentra a población y que se puede poner en cualquier clima y en cualquier época del año, obviamente habiendo mar. ¿Y qué efectos negativos tiene? Que son unas especies de molinos gigantes que se instalan bajo el mar, que obviamente contaminan de una u otra forma la flora y la fauna del fondo del mar. Y también de manera indirecta, por ejemplo, si se instalaran cerca de la bahía de Quintero, también tendrían un efecto negativo para aquellas personas que se dedican a bucear o a pescar. ¿Por qué? Porque obviamente no podrían andar cerca de esas grandes, de esos molinos bajo el agua. Tienen que tener una localización bien puntual. Por eso también es difícil como decir a dónde tienen que estar, quién se va a encargar de producirla. Tiene un costo quizás a largo plazo no tan alto, pero en un primer momento instalar este tipo de maquinarias igual es bien costoso. ¿Ya? Entonces, por eso, sobre todo acá en Chile, no tenemos mucho. La segunda, chiquillos, la segunda energía, y es una que nombraron recién, es la energía eólica. ¿Cuál es la energía eólica? La energía obtenida por el viento. Se utiliza para producir energía eléctrica mediante generadores y es un recurso abundante, renovable, limpio, disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero. Acá en Chile, hacia la zona norte, en la cuarta región, hay un parque donde está lleno de este tipo de molinos. Eh, y Chile tiene lugares donde el viento de verdad transformaría mucha energía o sea, mucha energía del viento en energía eléctrica. Creo que también merecería mucha más preocupación. Acá en Chile, este tipo de energía no se ocupa lo suficientemente bien como podría hacerse. Y no creo que sea, chiquillos, porque no haya personal calificado como para hacer este tipo de trabajo. Yo creo que lo hay. Solo que no existe la iniciativa económica para poder hacerlo. Alguien está tratando de entrar. Krishna. Avísenme cuando escriban algo en el chat. Eh, ¿Qué inconveniente tiene, chiquillos, la energía eólica? Todo lo bueno que ya dijimos, que no contamina, etcétera, etcétera. Es que es difícil encontrar un lugar donde haya mucho viento siempre. Por ejemplo, aquí en Quintero, nosotros tenemos a veces una semana completa donde hay viento, que fueron como los días anteriores, sobre todo esta última semana hubo como harto viento, pero si ustedes hoy día miran por su ventana, se van a dar cuenta que hoy día no hay nada de viento. Entonces, uno de los problemas de la energía eólica es la intermitencia que a veces puede tener el viento. Eh, por eso, por lo general, se instala en lugares en donde sí o sí les llegue al menos una pequeña brisa. En Quintero, si por ejemplo tuviéramos este tipo de plantas acá en Quintero, por momentos generarían mucha electricidad, pero en los días como hoy ni se moverían. Entonces, ese es uno de los problemas también de la energía eólica. Eh, la otra energía, y es, bueno, la energía principal de nuestro planeta, sobre todo pensando en las plantas, es la energía solar, chiquillos. Y esta, como su nombre lo dice y como todos ustedes deben saber, se obtiene mediante la captación de luz y el calor que emite el sol. La energía solar, chiquillos, se puede ocupar tanto para producir energía eléctrica, para calefaccionar, eh, incluso para cocinar. Profe, yo tengo un cargador solar. ¿Y funciona bien o no? ¿Sí? Hasta Sí, los días que está nublado así. ya. Sí, ahora en Ya, el último tiempo se están... pero Dígame.
¿Alguien quiere decir algo? ¿No? ¿No? En el último tiempo, chiquillos, se han popularizado harto ese Mi tipo de casa cosas, funciona con energía solar, ¿verdad? profe. Pero 100%, sí te escuché. Sí te escuché lo de que tu casa Sí, funciona con energía solar. En un sí, la 100%. nueva casa que sí, sí, en la nueva casa se está instalando la energía solar. Qué bueno. Qué bueno, te felicito. Esos chiquillos, lo de la energía solar, es un súper avance y un súper proyecto, sobre todo en los últimos años, en donde han disminuido un poco los costos de los paneles o de las células fotovoltaicas, que son las que se instalan en los techos. Son las que se ven, por ejemplo, ahí en el techo de esa casa. Hace unos años atrás era carísimo instalar ese tipo de paneles o de células fotovoltaicas, además que era difícil encontrar a alguien que lo hiciera. Estoy hablando de hace 20 años atrás, 25 años atrás. Era casi algo a lo que solamente podían aspirar aquellos que tenían mucho dinero y mucha conciencia ambiental. Pero yo diría que en los últimos 5 años instalar este tipo de paneles cada vez más barato. O sea, más barato me refiero que no deja de ser un par de millones. eh, 2 millones, 3 millones, 4 millones, dependiendo del tamaño de la casa también y del presupuesto que también tenga uno. Pero, claro, es un gasto así de golpe al principio, pero el ahorro en las cuentas de luz, o sea, se recupera fácilmente en 3 años eh, este tipo de inversión. Ya y se está utilizando mucho. ¿Qué ventajas tiene la energía solar? Y como decía el Lucas, hay cargadores, yo también, linternas también hay, eh, y así otro tipo de artefactos eléctricos que también están funcionando con energía solar. Son de fácil mantenimiento, ¿ya? Esto es una cosa, también es como un mito que decían, pero imagínate, se te echa a perder o le pasa cualquier cosa, ¿quién te lo va a venir a arreglar? Una de las cosas más interesantes de estos paneles fotovoltaicos es que son de fácil mantenimiento porque son como unas láminas nomás, son unas láminas. Por lo tanto, no necesitan como muchos costos de mantención. Eh, entonces, y pensemos que la energía del sol no te van a cobrar por usar la energía del sol. Y en Chile es más fácil que suba la luz a que baje. O sea, yo no me acuerdo de una baja de luz en los últimos años, no recuerdo. Sí recuerdo que muchas veces aparece que las cuentas de la luz suben un 5%, un 7%. Y eso también es un ahorro, como les decía, a largo plazo con la energía del sol. ¿Cuál es una de las desventajas? Que aquí en la zona central quizás no tanto, a lo mejor un poco más hacia el sur. Una de las desventajas es que eh, la radiación o el nivel de radiación en la zona centro-sur de Chile puede variar en un 20% de verano a invierno. Eh, Como decía Lucas, sí, esto también funciona cuando los días están nublados, pero a la hora de cargar una casa o de hacer funcionar una casa completa, eh, sí se siente de repente cuando hay varios días en donde no hay sol. No funciona de la misma manera. Con los aparatos pequeños funciona mucho mejor. Entonces, ese a lo mejor es una de las desventajas. Es una desventaja mínima igual, pues, o sea, por ejemplo, pensemos que uno no está ocupando todas las cosas y la mayoría de la gente, bueno, ahora en cuarentena está más en la casa, pero la mayoría de las personas no es que estén todo el día con 4 teles prendidas, ocupando la lavadora, un computador, eh, no sé, el hervidor, etcétera, etcétera. Por lo general, no, la gente no está ocupando la luz todo el día. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Eh, Requiere una gran inversión inicial, esa también es otra de las desventajas. Gran inversión, yo les decía mínimo 2 o 3 millones, eh, que en algunos casos, cuando las casas son muy grandes, de repente se tiene que complementar con la electricidad.
Y lamentablemente aquí en Chile, por ejemplo, los lugares donde hay mayor radiación o los lugares donde funcionaría de una mejor manera son los lugares desérticos eh, y alejados. Ya en Chile deberían haber grandes lugares en donde se aprovechara la energía solar en el desierto, por ejemplo, y así poder llevarlos a la industria o a los colegios de esos lugares. Sé que es cada vez más común, y esto es muy bueno, en Chile es cada vez más común el tema de la energía solar, y a mí también me gustaría en un futuro quizás poder apostar por ella, ¿ya? Pero ahí uno tiene que tomarse las cosas con calma y pensarlo bien. Otro tipo de energía, lo que ya le había adelantado también, es la energía nuclear, ¿ya? Eh, que se libera por reacciones nucleares. Yo no soy un especialista en lo nuclear, así que tampoco es que les pueda enseñar mucho cómo se produce. Eh, por ejemplo, a través de la energía nuclear que se produce por el procesamiento de ciertos químicos, ¿cierto? Y de ciertas energías, eh, se produce electricidad, pero también la energía nuclear ha contribuido a las armas, a las bombas, sobre todo bombas nucleares, reactores nucleares, que tienen una potencia muy buena, pero como yo les decía, su problema es el costo para producir este tipo de cosas. Y el otro problema, y es una de las causas por las que cerraron la planta de Vindem, ya, yo sigo pegado con Dark, es por el miedo a la contaminación y también por las grandes emisiones de humo y de material particulado a la atmósfera. Las plantas nucleares contaminan mucho y ustedes deben haber escuchado de lo que ocurrió en Chernobyl, ya que era una planta nuclear eh, que tuvo lamentablemente un accidente y dejó una ciudad deshabitada completamente. Hay documentales sobre eso, donde la gente se tuvo que ir de ahí porque el suelo quedó inutilizable, eh, el aire irrespirable. Si nosotros vivimos en un ambiente tóxico, Chernobyl es 45 veces más, 100 veces más tóxico que nuestro ambiente. Y ese también es otro de los problemas de la energía nuclear, que la gente le tiene miedo, y con justa razón. Yo no quisiera tener como vecino a una planta nuclear. Eh, Genera mucha energía eléctrica, ¿ya? Es muy potente, eh, no quema combustibles fósiles, pero genera muchos residuos nucleares, ¿ya? Y el problema residuos, perdón, el problema de los residuos nucleares es que se demora mucho tiempo en perder la radioactividad. De hecho, piensen que lo de Chernobyl pasó en los años 80 y aún en la actualidad no se puede habitar ese territorio, ¿ya? Sigue estando radiactivo, piensen que han pasado más de 40 años. Por lo tanto, ese es otro de sus desventajas, es la radioactividad y la peligrosidad de sus residuos de la energía nuclear. Y la otra energía que no es renovable es el petróleo. ¿De qué está formado, chiquillos? De hidrocarburos, eh, o sea, hidrógeno y carbono, eh, parafina, naftenos, aromáticos, es un recurso natural. Y actualmente el petróleo es la principal fuente de energía de los países desarrollados y de todos los países en general, diría yo. Casi todos los países lo que más funciona es el petróleo como medio de transporte principalmente y es también el sueldo de muchos países alrededor del mundo. Eh, ¿De dónde se saca el petróleo? Bueno, de varios estratos de la corteza terrestre. Ya se encuentra en la tierra el petróleo. Por lo tanto, es algo que se va a acabar. El petróleo se va a acabar en algún momento. Chile no es un país exportador de petróleo, pero por ejemplo Venezuela sí lo es. Ya uno de los principales
países que exportan petróleo. Eh, Hacia la zona sur de Chile, en la Patagonia, se habían encontrado algunas reservas de petróleo, pero mínimas. Ya no es que tengamos unas grandes reservas de petróleo. Eh, ¿Qué cosas del petróleo, qué desventajas? Que la mayoría de sus productos no son biodegradables y son extremadamente contaminantes. Ustedes se deben acordar del episodio de contaminación que tuvimos acá en la bahía, eh, cuando algún residuo derivado del petróleo le cae, por ejemplo, a algún ser vivo, lo inhabilita porque es extremadamente viscoso. Por ejemplo, a una ave que le caiga petróleo, la imposibilita de volar, por ejemplo. Y sus productos no son biodegradables. Plásticos que son hechos en base a petróleo, bolsas también hechas en base a petróleo, eh, tienen una descomposición muy lenta. eh, por eso también es muy contaminante. Además de las emisiones que emiten los automóviles, ¿cierto? ¿Y qué ventajas? Eh, que todos los autos que ustedes tienen o que ustedes conocen, la mayoría ocupan el petróleo o uno de sus derivados. Eh, qué otra ventaja del petróleo? Es que muchos de los fertilizantes que le echan a los alimentos son derivados del petróleo. Por eso cuando sus mamás les dicen que laven la fruta antes de comérsela, es principalmente porque muchas de esas cosas vienen con fertilizantes a veces muy fuertes y la mayoría de ellos son derivados del petróleo. Así que cuando en sus casas les digan que laven la fruta antes de comérsela, hagan caso. Tienen la razón. Y ya para ir llegando a las últimas, tenemos la energía geotérmica, chiquillos, que es aquella que se saca del interior de la Tierra, eh, de zonas activas de la corteza terrestre, lugares que tienen una temperatura entre 150 y 400 grados Celsius. Esto produce vapor y mediante una turbina este vapor genera electricidad. Ya esa es la energía geotérmica. Eh, Tiene harto respeto por el medio ambiente, aunque igual para hacerla hay que hacer unos hoyos en la tierra, hay que instalar una planta similar a la que se ve ahí, pero lo que hace es, a través del vapor, genera electricidad y eso va alimentando también a la población. Si ustedes se dan cuenta, chiquillos, la mayoría de estas energías están pensadas en la electricidad, ¿ya? Y ahí nosotros nos tenemos que preguntar la importancia que tiene la electricidad. ¿Ustedes podrían sobrevivir sin electricidad? O sea, no se van a morir porque no tienen luz, pero me refiero a su estado mental. Sí, ¿Sí? ¿Varios días? sí. ¿Meses? Sí, acá en mi casa de repente se corta de la nada, así que ya era costumbre, ya como que se corte. Claro, sí. Pero por ejemplo, sobrevivir, no sé, 2 meses, 3 meses sin internet, sin redes sociales, sin teléfono, sin tele, sin nada en su casa. Sí, podría ¿Podría? porque, sí, yo creo ¿Sí? que sí, porque igual desde chica no veía mucho esas cosas de tecnología, pasaba más en el patio, entonces igual como que no sería tan difícil volver a eso. Ya. Sí, yo también creo, por ejemplo, para alguien que tiene como la realidad tuya, a lo mejor, Gaby, donde hay campo, donde hay espacio, pero me imagino esta cuarentena encerrado en un departamento sin electricidad. Eh, que igual debe ser difícil. No sé si a ustedes, a alguno le ha tocado como estar muchos días sin luz en un espacio muy pequeño. Eh, y creo que para ustedes es más difícil todavía, porque ustedes crecieron con la tecnología. Probablemente sus abuelos a lo mejor hayan crecido sin luz, o sus bisabuelos no hayan tenido luz cuando jóvenes, o hayan vivido en un lugar tan rural donde no llegaba la electricidad todavía, y para ellos a lo mejor sería más fácil. Pero creo que para ustedes también es más difícil vivir sin electricidad.
apostaría que más de alguno de ustedes se volvería loquito, incluyéndome. Eh, Además que muchos de los trabajos en la actualidad dependen de la electricidad. Varias de sus familias se mueven, eh, viven, sobreviven en torno a las ventas que se puedan hacer de algún producto por internet. Y para tener internet hay que tener electricidad. Eh, entonces por ahí también tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene ese recurso, que si bien es cierto no es vital, pero sí nos facilita mucho nuestras vidas. Eh, Obviamente es más fácil sobrevivir sin electricidad que sin agua, lo tenemos claro. Pero fíjense que casi todas las energías que hemos visto hoy día son en función de producir electricidad, ¿ya? Así que hay que tener ojo con eso. A nosotros se nos ha alargado mucho la vida nocturna, a muchos de ustedes sobre todo, que se quedan dormidos a las 3, a las 4 de la mañana y se despiertan tarde. Por eso el horario de la gente antigua o de la gente de campo era, se oscurecía a las 9, 10 de la noche y ya estaban acostados durmiendo, pero al otro día se levantaban apenas aclaraba, porque tenían que aprovechar la luz del día, si no, no funcionaba la vida, no funcionaba la vida en el campo, no funcionaba la vida en las caletas, no funcionaba la vida en los lugares cercanos a las minas, eh, porque había que trabajar mientras hubiera luz del día. En cambio, nosotros venimos de una generación distinta, donde podemos trabajar de noche porque tenemos luz artificial. Todas esas cosas tienen que ir cuestionándoselas y preguntándoselas, chiquillos. Y la última energía que vamos a ver es la energía hidráulica, que también la nombraron al principio, que tiene que ver con aprovechar la energía hídrica, es decir, de las aguas, de los ríos, de los mares, y se aprovecha la corriente del agua o los saltos de agua. ¿Por qué? Para transformarla en corriente que mueve un motor y eso va generando un movimiento que genera también electricidad. Eh, ¿Cuáles son las desventajas? La mayoría de estos grandes reservas hidráulicas o plantas hidráulicas o hídricas intervienen en el medio ambiente. Se construyen grandes compuertas, se construyen distintos embalses que van a perjudicar en la topografía del terreno de aquellos lugares que históricamente tenían un desarrollo natural allí. En la zona sur se da mucho esto, muchos embalses, muchas represas que ocupan lugares o le quitan el agua a lugares que históricamente habían tenido un desarrollo natural allí. Pienso, por ejemplo, en esas grandes represas que desvían los cursos naturales del agua, en que el agua siempre había pasado por afuera de Quintero. Este es un ejemplo. El agua siempre había pasado por afuera de Quintero y como ahora se instaló una gran empresa hídrica hidráulica en Concón, ahora el agua ya no entra a Quintero, el agua de Concón pasa directamente a Viña del Mar. Ya, ese tipo de cosas suceden sobre todo en el sur, sobre todo aquí en Chile, que hacia el lado sur es donde hay un montón de ríos que son aprovechados para generar energía. Aquí cerca también tenemos un ejemplo en el Cajón del Maipo. Hay un montón de movimientos que están en contra de las represas del Alto Maipo, que también ha generado muchos cambios en el ecosistema, ha disminuido el cauce del río también, del río Maipo, y esas son las desventajas principales. Se destruye la naturaleza, se modifica la naturaleza también. Por lo general se instalan estos grandes embalses, grandes represas arriba, casi donde surgen los ríos, entonces va afectando en todo lo que pasaba hacia abajo. Son turbinas que se abren y se cierran repetidas veces
y eso va modificando el caudal de los ríos. Eso con la energía hidráulica. Chiquillos, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Cuénteme, hoy día han hablado súper poco y yo he hablado mucho. Todo bien, ninguna duda. ¿Todo bien? No sé, mis compañeras. ¿Hay algo que hayan aprendido? O sea, ¿hay algo que ya sabían o algo nuevo que encontraron hoy día? Me gustaría que hicieran algún comentario sobre la clase, qué les gustó, qué no les gustó, qué cosas sabían, qué cosas no. Los escucho. Digan algo. Yo me Profe, sabía, pero porque esta materia la pasaban en la básica, creo. Sí, esta materia es de la básica. La materia de cuarto se pasa en la básica también. Sí, se pasa como en, no sé, no estoy seguro en qué curso, cuarto, quinto. Lucas, ¿qué iba a decir? Lucas, no, ya no, ¿te arrepentiste? Chiquillos, hoy día les voy a dejar una tarea. ¿La ven? Vamos a trabajar con el libro. Sé que muchos no lo tienen eh, y que hay hartos que sí lo tienen porque yo estaba en el colegio cuando lo fueron a buscar. Pero lo pueden bajar de la página del Mineduc. Quiero que realicen la actividad de la página 127 y 128, que es sobre este mismo tema, sobre las energías. Páginas 127 y 128 del libro de historia. Repito, páginas 127 y 128 del libro de historia. Eso pues, chiquillos. ¿Alguien más tiene algo que comentar sobre la clase? ¿Algo que le gustó, algo que no le gustó, algo que le llame la atención? Hijas e hijos. ¿No? profe, estábamos hablando de esto para poder hacer la actividad de esas páginas. Sí, Ah, ya, ya. sí, eso, la actividad en función, bueno, en función de los contenidos, de los aprendizajes de este año, pero esas actividades de esas páginas también son en funciones a textos, a dos textos cortitos. Ahí ustedes lo van a ver y también la de la 128 es hacer un cuadro con las ventajas y las desventajas de cada uno, con las que yo dije aquí, pero también con las que puedan aparecer en el libro. ¿Ya? Esa es la idea. La idea es que hagan esas dos, son dos actividades que no les van a quitar mucho tiempo, que ya van a irse anotando también para una próxima evaluación. Evaluación, calificación Profe, más bien. Sí, dígame. ¿cómo se llama? Una consecuencia de esa energía, o sea, afecta el ambiente de los animales, o sea, el lugar donde viven, no sé. Muchas de estas energías afectan el medio ambiente. Por ejemplo, la energía hidráulica, que fue la última que vimos, por lo general en los ríos donde se instalan este tipo de plantas, pierden mucha de su fauna. ¿Por qué? Porque las turbinas cuando funcionan, uno, meten mucho ruido y dos, chupan mucha agua, después por momentos sueltan mucha agua. Entonces los pescados, los peces, emigran de esos lugares. Eh, Otra cosa que también pasa es que se modifican también los lugares por donde pasaban los ríos. Si se modifican los lugares, también modifican la flora y la fauna. Eh, Hay otras que Profe, contaminan harto. Cuénteme, ¿y cómo se llama? Porque hace tiempo cuando viajé a Iquique, pues viajando así para allá, ¿para el norte? hay Sí, como hay así como partes que son desiertas y hay esas cosas que son de energía eólica, creo, ¿no? ¿Verdad? sí, sí, los Esos molinos, sí. parques eólicos, ¿no? Parque eólico, sí. Y Ahí la hacia cosa el es que norte. por ahí pasa naves que migran, o sea, eso también sería como afectar al medio ambiente, al ambiente de esa ave, pero no viven ahí, pero pasan por ahí.
cada Claro. cierto, también sería como afectar, ¿o no? Mira, sí y no. Yo creo que toda intervención del ser humano, directa o indirectamente, repercute en la fauna. Ahora, pienso que las zonas desérticas son los lugares más apropiados donde instalar este tipo de plantas o este tipo de iniciativas como estos parques eólicos, porque, como tú bien decías, claro, son lugares por donde pasan las aves, eh, pero que evidentemente las aves pasan por esos lugares porque son carreteras y como son carreteras, pasan por ahí cerca porque los seres humanos también botan sus desperdicios por ahí y picotean en las cosas que la gente bota cerca de las carreteras, ¿ya? Pero O las aves, cuando migran. claro, o cuando migran, por eso pasan por ahí, eh, porque por lo general las carreteras también están cerca de ciudades, están cerca de lugares donde hay agua y por eso pasan cerca de esos parques. Eh, Ahora, igual hay que ser conscientes de que el viento que generan tampoco es que así, o sea, es difícil que vayan a chuparse un pájaro y que ese viento vaya a acabar con un pájaro. Podría pasar, pero no creo que sea más fuerte que los vientos que soportan los pájaros acá en Quintero. ¿Ya? Te lo digo no soy un experto, pero no sé si es como tanto el viento como para chuparse un pájaro. No, no lo creo. Pero ese también podría ponerse ahí. Sí, podría ponerse ahí. Podría. Yo al menos considero que este tipo de inversiones se tienen que hacer sobre todo en el desierto, pensando en esos lugares donde sí hay animales, pero donde el impacto también es menor que ponerlos en un río en el sur o ponerlos cerca de las casas. Eh, Creo que los desiertos son los lugares donde aquí en Chile sobre todo tenemos que aprovechar para la energía. Así que eso, pues chiquillos, ¿alguien tiene algo más que comentar, algo más que decir? Sí, la última Sí. cosa, que Ya, esa ya, dale, dale. energía, ¿cómo se llama? Todavía no se ha puesto así como 100% porque es muy cara y sería muy cara para las personas normales o por otras cosas, no sé. Como lo mismo que afecta al medio ambiente o cosas así, aunque afectaría menos que la que ocupamos ahora, pero igual como dónde se podrían poner para que todos la ocupen. ¿Entiendes? Ya, sí, ese es uno de los principales, sí, entiendo. ¿Por qué Sí. no se ha invertido más en la energía, por ejemplo, eólica, ya que estamos con ese ejemplo? Eh, Porque el viento, como les decía yo, también tiene algo estacional, que no hay viento todos los días. Eh, en cambio, por ejemplo, agua, sí hay todos los días. Por eso se produce más energía eléctrica del agua que del viento. Lo otro es que para instalar esos grandes molinos tienen que ser territorios que no viva gente y que tengan una ubicación estratégica con respecto a los vientos. Y como una otra variante es que en Chile esto está recién, o sea, hace 20 años que estamos diciendo que esto está recién, eh, pero no ha tenido el suficientemente apoyo, tanto desde las autoridades, me refiero a un Ministerio de Energía, como también de las inversiones que tengan aquellos eh, que están dispuestos a hacer gastos grandes en nivel energético. Las grandes inversiones no van de la mano con la energía renovable. Y eso es algo que tenemos que mejorar. Ojalá que ustedes cuando sean Porque multimillonarios, debe ser ¿vale? cara. No debe ser como pagar la luz ahora. Debe ser más cara, no sé, instalar las casas como los paneles No, no, solares o eso, o sea, ¿no? sí, los paneles solares son más caros, pero por ejemplo la energía eólica se conecta a una torre de alta tensión y ocuparíamos los mismos cables que ocupamos ahora, las conexiones a los postes serían las mismas, solo que de donde surgiría sería lo distinto, pero los cables son los mismos, por ejemplo, para la energía eólica. Tendría que Igual, recorrer más distancia, ¿o no? claro, tendría que recorrer más distancia si es que no encontráramos un lugar por aquí cerca, eso sería. Pero lo solar es más caro en cuanto claro, a esta inversión inicial que le decía yo de unos 3 o 4 millones, pero a largo No sé. plazo, o sea, si tú lo proyectaras a 10 años, termináis gastando menos en esos paneles solares que las cuentas de luz que vaya a pagar de aquí a 10 años más. Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración. Ahora, sé que no es tan fácil como decir, ya, le voy a poner 5 millones a mi casa y le voy a poner paneles solares.
Sé que no está dentro de las prioridades de las personas, pero es algo que se puede hacer para que ustedes también lo tengan en consideración cuando tengan la posibilidad o de tener su propia casa o de, o de la misma casa que viven con sus papás, tratar de hacer ese tipo de modificaciones o al menos investigar sobre el tema. Profe, ¿y usted no sabe si hay empresas que ocupen energía renovable en Chile? Si hay, si hay empresas que ocupan energía renovable hacia la zona norte, hay. Pero no son empresas tan grandes, porque las empresas que son muy grandes necesitan luz funcionando las 24 horas del día. Y de repente esa es una de las panas que tiene la energía renovable, de que no funciona, o sea, no está habitada o ambientada para que una persona la esté ocupando 24 horas del día en un 100% de capacidad. Eso es la diferencia del resto. Entonces, por ejemplo, pienso en empresas grandes, supongamos Codelco. En Codelco Codelco no para de trabajar las 24 horas del día. Hay gente que está en turno de día, gente que está en turno de noche. Entonces, las grandes empresas, por lo general, no ocupan este tipo de energía porque necesitan estar funcionando todos los días del año. No les sale rentable. No, pues no les sale rentable a largo plazo, no. Ya, chiquillos, eso, recuerden, actividad de la página 127 y 128. Espero que les haya gustado la clase de hoy y que si tienen alguna duda, cualquier requerimiento, me escriban al WhatsApp. A veces me demoro en responder, pero trato de estar pendiente de todo lo que pasa alrededor del cuarto medio A. Eh, Así que eso, recuerden eh, tratar de ponerse al día, hablar con los profesores, ver esto de las 4 notas y cualquier cosa, me escriben.